Un día como hoy, pero hace 20 años, ocurría la tragedia civil más grande en la historia reciente del Paraguay, el incendio de Licuado Bolaños. El 1 de agosto del 2004, el supermercado ubicado en el barrio Trinidad de Asunción, lleno de familias haciendo compras, se convirtió en un infierno que alcanzó temperaturas entre 900 y 1000 grados Celsius. El fuego se originó en la planta alta del patio de comidas, debido a la combustión de grasas y carbonillas acumuladas en una desviación de la chimenea de una parrilla. El calor generado durante la cocción de carne provocó que se quemen estos residuos, elevando la temperatura y produciendo gases calientes que empezaron a quemar el material aislante del techo. El incendio empezó a propagarse entre el techo y el cielo raso, sin que nadie se dé cuenta, hasta que el cielo raso empezó a desprenderse, revelando olas de fuego que cayeron y rápidamente cubrieron todo el espacio. Se desató el caos, y la gente empezó a tratar de escapar, pero se encontraron con las puertas de salida cerradas, que habían sido bloqueadas por orden de los dueños, para evitar que la gente saliera sin pagar. El evento resultó en 400 muertos, una cantidad similar de heridos y un profundo dolor para cientos de familias, que hasta hoy sigue latiendo. Así, un domingo cualquiera se transformó en una fecha imborrable para muchos, un 1 de agosto que nos invita a recordar, a hacer memoria y sobre todo a preguntarnos, ¿dónde estuvo el Estado antes, durante y después de la tragedia de Licuado Bolaños? ¿Se hizo justicia y aprendimos de lo que ocurrió? Para explorar estas preguntas, conversamos con el arquitecto, dibujante y ex concejal de Asunción, Luis Alberto Bo, quien nos ofrece su perspectiva sobre lo que sucedió y las lecciones que aún quedan por aprender. Estamos en un nuevo episodio de Punto de Fuga y Licuado Bolaños, las consecuencias de un Estado ausente. Yo soy Isa, estoy colaborando por esta vez. Bueno, muchas gracias Luis Alberto por acompañarnos en este episodio. Queremos preguntarte, la tragedia ocurrió mientras que vos eras concejal de Asunción por el Movimiento Ciudadano Independiente Asamblea de Asunción. ¿Cómo recordás el ambiente político durante ese día y los siguientes al incendio? Hola Isa y bueno, un saludo para todos los que van a escuchar esto. Y sí, a ver, yo era concejal, habíamos ingresado por ese movimiento ciudadano que mencionaste con José Antonio Galeano en noviembre del 2001. El 1 de agosto del 2004 ya estábamos, digamos, bastante fogueados, por así decir. Ya teníamos un training en el manejo político y institucional de la Junta Municipal de ese entonces. Y lo primero, sí, o sea, realmente fue yo recuerdo perfectamente así lo que fue ese domingo. El día era un domingo hermoso, soleado, fresco, pero en fin. Y después empezaron a venir las noticias de lo que estaba pasando, de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Se escuchaban las sirenas. Yo cuando eso estaba viviendo digamos que a una cuadra de Pacheco y Choferes del Chaco. O sea que ni siquiera era demasiado cerca, pero ya había esas idas y venidas de algo extraño. Y después, bueno, el famoso que uno enciende la radio y escucha todo eso. El punto es que para nosotros fue una conmoción política. Y no se olviden de que había ocurrido había ocurrido un poco antes lo de Cromañón en Buenos Aires, que le costó la intendencia Ibarra era el intendente, un intendente muy popular, y él renunció. O sea, el escándalo político, resultado de esa tragedia del Cromañón, un boliche que había en Buenos Aires que se incendió por una cuestión de prendieron, o sea, fuego de artificio dentro del boliche y se desató un incendio terrible. Murió mucha gente. No, en este momento no recuerdo realmente la fecha exacta ni las circunstancias exactas, pero es un tema súper, súper conocido y que estuvo muy presente en la época en que ocurrió el Licuado Bolaños. Entonces, nosotros como concejales, primero de todo encaramos, hay una cuestión de responsabilidad política aquí.
Y en la primera sesión que se hizo en la Junta, donde realmente había un estado de parálisis por el impacto brutal que tenía eso, nosotros dijimos, no señor, acá hay responsabilidades políticas también. Esas responsabilidades deben ser pagadas, ¿verdad? Deben ser cumplidas. Em, y encima, como si todo eso fuese poco, el intendente en ese entonces, Enrique Riera, no estaba en Asunción. Y no solamente que no estaba en Asunción, sino que tampoco había solicitado, o sea, tampoco se habían cumplido los pasos, digamos, administrativos, formales, políticos que se tienen que cumplir de que cuando el intendente va a dejar, tiene que pedir permiso a la Junta, si la Junta le debe, igual que ocurre acá con el presidente del Congreso, el presidente de la República, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, se sumó esa anomalía encima, ¿verdad? Que lo dejó al descubierto a él. Bueno, en fin. em, entonces, nosotros tuvimos un primer posicionamiento en términos de políticos dentro de la institución que era responsable, la municipalidad, primer responsable, digamos, administrativo como administradora de la ciudad, de de un episodio como ese, ¿verdad? Entonces, planteamos eso ante el escándalo de los demás concejales. ¿Cómo vamos a...? No, señor. O sea, hay que enfrentar en todas sus dimensiones las cosas. Bueno, eso es uno. Y a partir de ahí empezó, digamos, un calvario, porque ahí es como que todo el mundo se encontró con que había un desorden total, un desconcierto absoluto. Digamos, no se sabía a qué atajarse, a qué agarrarse en términos normativos, en términos de procedimientos, etcétera, etcétera, porque nunca había ocurrido algo así, ¿verdad? Obviamente. Y eso demuestra también que las normas estaban totalmente o desfasadas o desordenadas, etcétera. Entonces, una primera cosa que yo hice como concejal es, viendo que los abogados, los consultados en ese momento estaban perdidos en el sentido en que había mucha ignorancia acerca del ámbito normativo municipal. La mayoría de los abogados no conocen eh, digamos, ese sistema normativo y sus ordenanzas. Es todo un mundo desde el punto de vista de las normas jurídicas, el del derecho municipal en sí mismo y todo lo que eso acarrea. Es decir, están el equivalente a las leyes a escala de país son las ordenanzas en la municipalidad. Y las ordenanzas, así como hay un enorme desorden legislativo en Paraguay, hay un enorme desorden legislativo en la municipalidad. O sea, ordenanzas mal hechas, mal redactadas, confusas, que se superponen con otras, que no son resultado de un estudio riguroso previo que hacen que sea garantizado su cumplimiento, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo hice es, bueno, voy a reunir por lo menos todas las normas que están relacionadas con este caso para que sirva de ayuda en todo lo que ahora se viene, porque ahora se viene lo más complicado, que es dirimir dónde están las culpas, qué pasó, cómo se juzga lo que pasó, cómo se va a enfocar, digamos, cómo se van a enfocar los distintos grados de responsabilidades, etcétera, etcétera. O sea, se venía, después, digamos, una vez ocurría la tragedia propiamente dicha, venía, digamos, la constatación de en qué situación estábamos en todos los aspectos, ¿verdad? Claro, estaban trabajando con un marco legal muy confuso, Sí, digamos. sí, sí, Ok. confuso, precario, desordenado, en fin, que esto, digamos, un episodio como este le tomó de sorpresa a todo el mundo en ese aspecto. ¿M? Entonces, yo lo primero que hice es eso, dije, bueno, esto es mi deber como concejal, y me dediqué a eso, me encerré realmente
Y edité este librito que está acá, que son unas 54, 55 páginas, que reúne todo eso, ¿verdad? Ok, el título del libro es Incendio del supermercado de Coabolaños, marco normativo municipal relacionado. ¿Y cuándo salió esto? Y en agosto. En ese mismo agosto Ese salió. mismo, sí, no, es que no había tiempo, o sea, la situación era brutal. Esto me dio en cierta medida cierta notoriedad, cierto protagonismo, pues recurrían a mí a consultar cosas sobre esta normativa, etcétera, etcétera. Tuve que ponerme también a leer muchísimo sobre esto, o sea, digo, sobre sistemas de prevención de incendios, sobre una serie de aspectos técnicos que están acá involucrados. Si bien es cierto que por mi profesión de arquitecto estoy familiarizado con lo que son las instalaciones, etcétera. Entonces, digamos que tuve esa ventaja, digamos, entre comillas, en el sentido de que pude rápidamente ponerme al día y profundizar en estos aspectos y colaborar desde ese punto de vista, ¿verdad? ¿Por qué hablamos de responsabilidad de la municipalidad en este caso? Claro, porque la municipalidad es la instancia de gobierno, es decir, el gobierno municipal es la instancia que administra el funcionamiento de la ciudad, digamos, el funcionamiento cotidiano, es decir, las reglamentaciones urbanísticas, las reglamentaciones de la construcción, las medidas de seguridad. Entonces, la municipalidad es importante, su importancia y su presencia es decisiva, para que no ocurran cosas como esas nunca más y que además podamos funcionar de una manera un poco más tolerante, convivir en un entorno urbano, y esa es una responsabilidad de la municipalidad. Ese es el tema. Las municipalidades son, casi se puede decir, previas a los estados nacionales. O sea, las municipalidades son la forma de organización más antigua, más anterior realmente a la conformación y surgimiento de los estados nacionales. Antes de eso existían las ciudades. Sí, ¿Eh? claro, claro. Y el gobierno de las ciudades las que digamos, hacía posible la convivencia, las normas de convivencia urbana. Sí. Y en este caso, en el del licuado Bolaños, ¿qué errores podemos decir que había cometido la municipalidad antes, durante Sí, y sí, sí, incluso sí, sí. después, Y verdad? son, bueno, decíamos al principio, un problema de una normativa desactualizada, desordenada, no orgánica, ¿verdad? Eh, fracturada, poco útil, confusa, esa es una cosa. Lo otro son los controles, las verificaciones, porque eso está previsto, eso está acá en este librito, justamente es más, estaba prevista la inspección de conductos de chimenea y todo ese tipo, eso estaba previsto y nunca se hizo. ¿Mm? Eh, ¿Qué cosa también tenía que haber controlado la municipalidad? El diseño de los conductos de humo, de las campanas de humo, de las medidas de seguridad, para aprobar el proyecto y para, segundo, habilitar al uso un local determinado, es decir, la habilitación municipal. En todo eso, digamos, hubo problemas, errores, incompetencias, eh, inexactitudes en los plazos, o sea, incumplimiento de los plazos de tolerancia para que esté lista tal o cual medida. Siendo un edificio nuevo, se tenían que haber hecho las pruebas, etcétera, etcétera. Se tenía que haber verificado esos sistemas digamos, de humos. Recordemos que esto ocurrió a los 2 años de apertura del local, Claro, ¿verdad? era un local nuevo y que además, y eso yo dije acá, que fue aprobado, pues recuerdo por algunos colegas, aplaudiendo el Licuado Bolaños como un hito urbano. No voy a decir los nombres porque no me voy a estar peleando todavía con estas personas, pero colegas, qué sé yo, que esto y aquello, que celebraban el Licuado Bolaños como un hito urbano. Y mira lo que es el hito urbano. En fin,
Por eso digo, o sea, que esas cosas, o sea, hay niveles normativos, niveles de administración municipal, ¿verdad? Del funcionamiento cotidiano después del edificio, porque también está esa otra cosa, es decir, ok, habilitaron tu negocio, habilitaron tu local, hay estas medidas, vos cumpliste todo en los planos, se hizo la inspección municipal, verificaron todo, todo funciona, pero vos podés estar permitiendo usos no adecuados o por encima de las capacidades o usos que son peligrosos. Y eso ya es responsabilidad tuya como propietario, ¿entendés? Sí. Ya no es imputable a la municipalidad. También cae ¿Entendés? ahí la responsabilidad de los propietarios Pero claro, del local. y es lo que pasó, bueno, y en Cromañón, ¿verdad? En Cromañón, ¿qué pasó? En las farras ahí, los tipos estaban tirando fuego de artificio dentro del local. Lógico, ahí se hizo un incendio de la gran Sí, siete. sí. Pero la normativa no prevé absolutamente los comportamientos. Sí, ¿Mm? entiendo. Eso ya escapa, digamos, Y de la el normativa. responsable de los comportamientos dentro de márgenes adecuados de seguridad dentro de un local, esos responsables son los propietarios. Sí, entiendo. ¿Verdad? Entonces son distintos ámbitos de competencias y también de responsabilidades. Claro, la responsabilidad que está también en la orden de cerrar las puertas. Por ejemplo, bueno, eso es una monstruosidad, ¿verdad? Eso es una monstruosidad. O sea, las vías de escape eso es categórico y eso es esencial en un sistema, o sea, en un sistema de prevención de incendios. Hay tres cuestiones que son claves, ¿entendés? La primera es la detección temprana. La segunda es la evacuación con medidas absolutas de seguridad para la gente. Detección, evacuación. Y tercero es el combate al fuego. Esas son las tres patas. ¿Entendés? Y en esos tres sistemas tienen que funcionar. O sea, la detección tiene que ser rápida, tiene que ser detección temprana. La evacuación tiene que ser eficiente y rápida y garantizada, que sea a salvo para la gente. Y después los elementos, los recursos para combatir el fuego tienen que estar digamos, adecuados al fuego que se estima que puede haber. Es muy interesante porque cuando pensamos en cómo se podría haber evitado la tragedia, fallaron. En primer lugar, la municipalidad con el tema de las normativas, luego los propietarios con esto que estás hablando de la evacuación, Sí. Y bueno, es como por eso la responsabilidad compartida. Sí. Ahí, en ese caso en particular, por ejemplo, los usuarios no tenían ninguna imputabilidad, digamos, Claro. como sí ocurrió en el caso de Cromañón en No, Buenos no es Aires. que se pusieron a aprender. Claro, No, ¿entendés? sí. Entonces, o sea, Para eso, nada. se dan cuenta de la diferencia que hay, ¿verdad? En el Sí. caso de Cromañón, por decir así, y el caso de Licuado Bolaños. Sí, Pero esos campos de responsabilidades existen. ¿Mm? eso es muy interesante. Y bueno, y en Sí. este caso que hablamos de la responsabilidad de la municipalidad, ¿vos hablarías de corrupción o de negligencia por parte de la municipalidad? Mira, incompetencia, negligencia, sí, en el sentido de que a veces, y eso es una cosa que se fue revisando digamos, a consecuencia de lo de Licuado Bolaños. Por ejemplo, la excesiva burocracia, la tardanza en ir a verificar. El propietario no puede estar esperando 3 meses para abrir su local para que se vayan a inspeccionar y le den digamos, el visto bueno de la inspección. Claro. O sea, entonces, fíjate vos que esa incompetencia o esa negligencia o esa tardanza o esa burocracia facilita el incumplimiento de las normas. Sí. Y las facilita justificadamente. Porque el propietario también tiene razón cuando dice yo no puedo estar esperando acá a que me vengan a controlar supuestamente y dar el visto bueno y después me dicen no, usted está transgrediendo porque habilitó su local sin el permiso previo. Pero si yo estuve esperando 5 meses tuve que irme 10 veces a la municipalidad a pedir que vengan, me pidieron plata para que venga el inspector. Me dijeron que no Totalmente. hay inspectores suficientes y que me va a tocar más adelante.
Claro, la municipalidad tiene que facilitar el cumplimiento de las normas, no ser un Exactamente. impedimento, Ahí tenés. un palo en la rueda Ahí para... tenés. Entonces, te das cuenta de cómo las cosas tienen sus facetas que todas tienen Sí, que ser analizadas. qué interesante. ¿Entendés? Entonces, Excelente. eso ocurre. Y entonces, ahí sí hablamos de incompetencia del sistema. Porque vos te encontrás con personal adentro, personal técnico, que es gente capacitada, gente que labura, ¿entendés? Porque en la municipalidad hay gente, en todas las instituciones públicas, Sí, no se hay puede gente, generalizar, no, claro, en todas las entiendo. instituciones públicas te encontrás con gente súper, súper, por un lado preparada y por otro lado súper trabajadora. Desde luego que esa es la minoría, pero existe. Y esa gente a su vez es está sometida a una maquinaria burocrática mediocre, lenta, corrupta, y no pueden hacer nada. Entonces, la persona es muy capaz, pero Está atrapada, no tiene recursos, está básicamente. atrapada en una telaraña burocrática manejada políticamente, ¿verdad? Y es interesante también entonces pensar, bueno, vemos la burocracia como algo malo, obviamente, pero también tener en cuenta todo lo que puede derivar de este problema de burocracia excesiva. Cuando nosotros decimos la palabra burocracia, ya estamos dándole de entrada una connotación peyorativa, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Este, entonces siempre hay que diferenciar. O sea, la burocracia, digamos, si la entendemos como una organización, digamos, adecuada a la administración y el cumplimiento de los fines de una institución, sí, Excelente, muy es bien. necesaria, debe estar, ¿verdad? Sí. Ahora, cuando eso se distorsiona y se contamina y se degrada, por la sobrepoblación, por la falta de formación, por la utilización política partidaria de ese personal burocrático, entonces sí se convierte realmente en una plaga, Ujú. en una plaga realmente, Un peligro. y un peligro. Entonces tenés eso. Entonces yo recuerdo los dos funcionarios que en ese entonces fueron imputados y tuvieron que estar, eran funcionarios que estaban a cargo de la Oficina de Prevención de Incendios. Mm. Y a mí era terrible la situación de esta gente, ¿verdad? Porque ellos formaban parte de toda esa maquinaria inepta. Estas tragedias no existen gratuitamente, es decir, son la confluencia de un montón de situaciones y de actores que de alguna manera terminan encontrándose en un punto y en un momento determinado, y eso es lo que llamamos nosotros tragedia. Mm. Sí. Cuando hablamos del Titanic famoso, bueno, no es solamente el iceberg, es la ruta, el apuro que le dieron al otro para que cambie de rumbo, los remaches que se usaron para las planchas porque tenía que apurarse digamos, el tiempo de entrega, un montón, y se van sumando cosas y ahí confluyen en un momento y en un lugar determinado y a eso le llamamos tragedia. ¿Cómo se llevó a cabo el proceso judicial? Bueno, automáticamente ahí se puso en marcha, digamos, el sistema judicial, ¿verdad? La fiscalía, las iniciativas de los abogados. Apenas se identificaron los primeros responsables, por así decir, ya se iniciaron los posicionamientos judiciales, digamos, se identificó, bueno, el propietario o los propietarios del supermercado, bueno, primero, y en torno a cada uno de estos actores identificados se generaron las consiguientes defensas y acusadores, ¿verdad? Así, cada actor tenía su defensor y su acusador. Cuando eso también empezó el tema de las víctimas, es decir, o sea, los familiares de las víctimas eran una multitud. Y yo creo que ahí empezó un problema y un trabajo muy intenso, muy embromado en el sentido de cómo se organizan para hacer más eficiente, más eficaz su defensa. Esos familiares de las víctimas se acercaron a mí para pedirme que yo actuara como perito
en los juicios que se estaban empezando a llevar adelante. Esa fue mi segunda confrontación ética y cívica. O sea, yo estaba en un cargo público, me debía a la gente y, sabía que iba a estar en el ojo de la tormenta. Un perito igual, por más que se trabaje, cuando se habla de peritajes, digamos que se habla de un ámbito de trabajo que es, llamémosle objetivo, concreto, verificable, mensurable, etcétera. Pero aún así no está exento de interpretaciones o de... Vos podés interpretar un diagnóstico, podés tener una radiografía y le llevas a 5 médicos y probablemente esos 5 médicos no van a estar totalmente de acuerdo 100% sobre esa misma radiografía. Sigue habiendo subjetividad. Subjetividad, podríamos llamarlo así, pero también, digamos, enfoques de análisis. Vos podés analizarlo desde esta manera, privilegiando este hecho o estos aspectos, y eso te da un sesgo de lectura, digamos, que es objetiva, pero no es absolutamente totalizante, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, eso ocurre no existe una... uno no puede barrer de una sola todas las facetas de un hecho. Sobre todo de hechos así que además son controversiales y se pueden prestar a decir, no, ocurrió esto primero que después de esto, o esta secuencia fue de esta forma, o este factor incidió de una manera más o menos gravitante en esta secuencia de hechos. Entonces, hay muchos aspectos así. Entonces, eso hace que obviamente el papel del perito no esté exento de ataque, entre comillas, digamos, dentro de un duelo judicial fogoso, muy enervado, muy teñido, con demasiada, muy cercano a todo, o sea, muy sobrecargado de emociones y de situaciones conflictivas, ¿sí? Habías comentado que se volvió un juicio muy mediático. Sí. Entonces, lógico, o sea, todos los focos estaban sobre ese juicio, ¿verdad? Y después te voy a decir hasta dónde llega lo mediático, porque hubo 2 juicios de Coabolaños, justamente como resultado de esa carga mediática, en donde en el primer juicio hubo una situación tal que, y recuerdo que estaba presente ahí, se armó un despelote total, empezaron a volar sillas, se armó en fin, un tumulto. Se suspendió el juicio y se recomenzó otro juicio, lo cual es totalmente anómalo. Y bueno, ¿a qué quiero retomar nomás el hilo de esto? En el siguiente sentido. Empieza el juicio, los familiares de las víctimas me enfrentan, como les decía, a ese dilema. Y bueno, entonces tuve que encarar esa decisión. Y ahí yo me convertí en perito por parte de los familiares de las víctimas en los distintos juicios que se llevaron adelante relacionados con los propietarios, con el arquitecto. Otra cosa que a mí también me confrontó muy, digamos, muy violentamente, en el sentido de que era un colega. O sea, yo no podía, tenía que elegir, yo voy a defenderle a un colega porque es mi colega y no puedo, desgraciadamente, por más que sea una persona a la cual incluso yo respeto y estimo mucho, ¿verdad? Pero ¿qué voy a hacer? Yo tenía que atenerme a mi rol. A tus valores, a tu rol. Claro. Y tenía que hacerlo. ¿Qué voy a hacer? Entonces, tuve que declarar, o sea, hacer lo que se llama el informe pericial, que se hace a partir de una serie de preguntas que se redactan, digamos, creo que hay toda una secuencia, unos procedimientos, digamos,
establecidos en el Código Procesal Penal. Creo que el fiscal tiene que hacer una serie de preguntas, después las partes acusadas tienen que hacer otras preguntas, hay todo un procedimiento, hay un listado después de preguntas que los peritos de las distintas partes tienen que contestar. Ya. Y eso entra a formar parte del juicio, ¿verdad? Y como son juicios orales, hay mucha presión son situaciones muy tensas, digamos, porque uno está ahí y te pregunta el abogado de los Paiva y te hace preguntas en el juicio y te hace preguntas, y así como suele ocurrir en las películas de casos judiciales, esas típicas películas de Hollywood, de casos judiciales donde te hacen preguntas capciosas o preguntas que te llevan hacia acá para sacar del perito, para Te sacar del empujan, perito. ¿verdad? Claro, de alguna manera o sea, es una situación de mucha presión. De Me mucha presión. imagino, ahí en la tribuna, Claro, pues te todo. preguntan y te dicen, bueno, pues, y yo tenía que decir, no, pero esta pregunta es especulativa, yo no puedo responder eso, por ejemplo, ¿verdad? Claro, ok. Cosas así, porque si uno no está preparado, si uno no está despierto, te llevan a su agua, a su molino, digamos, como se dice, ¿verdad? Eso en cuanto tiene que ver con el episodio judicial propiamente dicho y el caso concreto, ¿verdad? Después están, bueno, las reflexiones que uno tiene que sacar de todo esto, ¿verdad? El título del podcast estaba encarado como El Estado ausente. Sí, Es una gran verdad. Pero, ¿y si nos preguntamos si hay una ciudadanía ausente? Y parte del Estado ausente es la ciudadanía ausente. O sea, son, digamos, situaciones que guardan reciprocidad. No ocurren solas. sí. El Estado está ausente porque se le deja Permite de estar alguna manera. ausente Sí, también, ¿verdad? Yo sé que no están en igualdad de condiciones, no son dos contendores con la misma fuerza, ni con la misma capacidad de ejercicio del poder, sí. obviamente. Pero sabemos perfectamente que la ciudadanía, bueno, existe, tiene sus niveles digamos, de protagonismo o no, según cada contexto histórico, cada contexto político. Y bueno, nosotros tenemos este contexto histórico, este contexto político, y acá la ciudadanía es, digamos, la otra cara de ese Estado ausente. Te puedo citar Sí, sí. en el artículo del que estás hablando, que escribiste en aquel entonces, dijiste, el incendio de Licuá Bolaños sacudió como una bofetada el rostro de una ciudadanía en general demasiado tolerante con la incompetencia de sus autoridades. Licuá Bolaños nos está enseñando hasta dónde puede ser fatal la indiferencia, la tolerancia y hasta la pasiva complicidad ciudadana con autoridades que no cumplen su labor por incompetencia y por corrupción. En tu opinión, 20 años después, ¿seguimos siendo demasiado tolerantes? ¿Y qué podemos hacer como ciudadanía para impedir que ocurran más hechos como estos? Bueno, a ver, acá primero el contexto de la normativa de incendios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Digamos que ahí hubo una reacción, se replantearon todas las normas de incendio, se actualizaron, digamos que se adoptaron otras medidas y otros procedimientos administrativos de control, de aprobación de planos, etcétera, digamos. Eso sí hubo y está vigente. Hubo digamos, un aprendizaje, entre comillas, en esos aspectos. Ahora bien, eso no significó que la gente, digamos que el usuario, los propietarios, tomaran más conciencia. Eh, es muy difícil encontrar, y eso lo digo como arquitecto, ¿verdad? Algún propietario o algún cliente que manifieste expresamente su interés y su preocupación en adoptar determinadas medidas de seguridad contra incendios. No.
O sea, la gente no es consciente, no aprendió en ese sentido, no va a decir si puede ahorrar en esto o ahorrar en lo otro, lo hace. Y digamos, con esa un poco, esa visión, esa posición cultural, digamos, muy de nuestra cultura, de improvisar, de decir, bueno, así nomás, ya, y ya está. Bueno, entonces, esa es una primera respuesta. La siguiente tiene que ver con, cuando vos me preguntabas si eso significó un cambio, eh, te decía, en un primer aspecto, en una concreta dimensión, que es la dimensión administrativa municipal, sí. Ahora, también te decía que por una parte específica de la ciudadanía, llamémosle, es decir, los propietarios, etcétera, etcétera, muy relativo. Quizás sí ponerle los propietarios de los espacios de comida, de los supermercados, de los shopping y qué sé yo, sí, yo creo que ellos sí saben que no tienen que exponerse, Tienen presente eso, claro, digamos. Ok. que hay que tener medidas de seguridad más exigentes, ¿verdad? Pero después viene el resto. Y ahí yo creo que no cambió nada. O sea, que es un poco que a lo que yo me refería en ese artículo. Es decir, en la actitud ciudadana con relación a las autoridades políticas, a las autoridades administrativas de un municipio. Y ese sí es un problema. Porque de hecho, vamos, nosotros podemos decir así, y sin ninguna equivocación, y los hechos están a la vista, la municipalidad, y hablando de la municipalidad de Asunción en particular, es una administración que se ha ido degradando, que o sea, no significó en los aspectos administrativos generales, en su estructura, en su funcionamiento, en su compromiso con, digamos, que implica la responsabilidad del ejercicio de la administración municipal, en todo eso no solamente no mejoró, sino que fue empeorando. Y sobre eso creo que hay un consenso generalizado, vamos. O sea, todos nos damos cuenta de cómo está funcionando Asunción, los niveles de corrupción y de incompetencia siguen tan campantes. Entonces, bueno, y la ciudad, y son todos concejales e intendentes votados, supuestamente votados por la gente, ¿verdad? Entonces, vamos, ¿de qué estamos hablando? Y bueno, hay una tolerancia que yo diría que es una tolerancia cómplice. Eh, todos los municipios en general han, en general, todos los días estamos teniendo noticias de corruptelas, de incompetencias, de desfalcos, digamos, de manejo politiquero, digamos, de las administraciones municipales. Y yo creo que sí estamos nosotros en un enorme déficit como país, como sociedad, ante lo que, digamos, a lo que sería el sistema municipal, lo que yo llamaría el sistema municipal. O sea, todo el sistema de municipios, es decir, el diseño de la administración municipal como tal, en todo el país. Y eso nunca ha sido objeto de debate. En las elecciones últimas municipales se cumplían 30 años de vigencia del sistema municipal del poststronismo. Y yo decía en ese entonces, es decir, en grupos, en publicaciones, en cosas así, que a los 30 años, que digamos que sería como un ciclo que se cierra, que se cumple, no hubo ni la más mínima, ni la más lejana, ni la más débil insinuación de que habría que ponernos a debatir como sociedad si nuestras municipalidades funcionan o no funcionan y por qué no funcionan. Claro. Nada, seguimos nomás así, como si nada hubiese pasado. Y eso me parece un indicador muy preocupante, ¿verdad? Como para decirlo menos, de nuestra actitud como ciudadanos, de nuestra actitud como cultura, y como lo que por ahí llamamos tolerancia, que realmente
llega un momento en que la tolerancia se convierte en complicidad. Nosotros no podemos decir en ese sentido que lo de Icgualu Bolaños fue aleccionador. No fue aleccionador. Digamos, generó sí una serie de respuestas prácticas, se puso más control en ciertas cosas y punto, si es lo mínimo. Pero todo lo otro que está encerrado detrás de lo de Icgualu Bolaños, que no es solamente el incendio propiamente dicho, no es solamente el tema de los materiales ni de las inspecciones previas, sino todo lo otro que está encerrado detrás de Icgualu Bolaños, decía, eso no se tocó. O sea, administraciones incompetentes, eh, falta de, digamos, falta de exigencia por parte de la gente, del usuario, que acepta nomás cualquier cosa, que acepta que se lo trate o que se lo tenga, digamos, en una situación que es intolerante en cualquier otra cultura, pero y bueno, acá se acepta, digamos. Entonces, eso no ha cambiado. Hablamos de cambios superficiales, pero no estructurales que Claro, permitan exactamente. realmente No generó, es decir, pese al aprendizaje. impacto y pese a ver, pese a lo trascendente que fue como tragedia, no generó ningún cambio estructural, ninguna enseñanza profunda, digamos, ¿verdad? Sino que un simple acomodo de normas y se acabó. Y ahí terminó. Entonces, a lo mejor no va a haber ya más alguna tragedia como esa. Y hasta cierto punto, ¿verdad? El mercado 4 parece una cosa de locos, pero cada tanto hay un incendio en el mercado 4. Pero con tanta buena suerte que nunca pasa a ser una tragedia. Pero es increíble. Increíble, es porque las condiciones que hay en el mercado 4 son desastrosas. Es más, cuando a veces hay como exigencias un poco mayores para los negocios, esto, aquello, le sacan a patada a los funcionarios municipales, ¿verdad? Funcionarios que por otro lado, al mismo tiempo, y es muy frecuente y siempre se denuncia, vienen también a recaudar coima. Entonces hay como un pacto siniestro entre la corrupción desde arriba y la corrupción desde abajo. Y finalmente todos perdemos. Ese es el problema. Se acepta la coima para que se le paga la coima para que el inspector dé como que cumple la norma. Después ocurre algo y no, la culpa había sido que es porque no sé qué cosa. Y hay como un pacto, una complicidad, como yo decía, un pacto lúgubre de autodestrucción. Y eso es muy embromado. Es muy embromado como sociedad, como país, como futuro. Y seguimos así, o sea, nosotros vemos permanentemente alrededor nuestros señales de que las cosas no... Es como que no se aprende, como que no se quiere aprender, como que se acepta nomás que ciertas prácticas se den de una determinada manera. No se cuestiona. No se cuestiona, ¿entendés? Entonces, esas son cosas que deberíamos pensar, ¿verdad? Y bueno, no sé, yo creo que de alguna u otra manera, y por eso quiero hablar, por eso hablaba yo sobre las administraciones municipales, algo que nos toca todos los días, que todos somos, digamos, partícipes de alguna manera, hasta en las cosas mínimas, cómo estacionas tu auto, cómo tiras la basura a cualquier lado, o sea, cosas mínimas de civilidad. Son decisiones políticas al fin y al cabo. Claro, en el sentido de que afectan a otros. Sí. O sea, no hay ni siquiera una cultura de la responsabilidad colectiva de tus actos individuales. O sea, de las consecuencias colectivas de tus actos individuales. A ver, no diría el progreso porque ese no es el término, pero la evolución de las ciudades y de los espacios colectivos sigue bajo cada vez mayor presión. Es decir, cada vez hay más gente, cada vez hay más actividades, más cosas, más exigencias. Y nuestro nivel cultural, nuestro comportamiento no se modifica.
no acompaña eso, no acompaña esos cambios, llamémosle de esa modernización. No entramos a calificar qué entendemos por modernización, es decir, hasta qué implica esa modernización. Pero hablemos de modernización en un sentido muy básico, en el sentido de mayor cierto cambio en los hábitos de consumo, cierta mayor cantidad de, digamos, desplazamiento digamos, en los usos de determinadas cosas, de los espacios públicos, en fin, modalidades de consumo, etcétera, etcétera, que hacen que cada vez sea más complicado convivir en estas condiciones en que estamos acostumbrados a hacerlo. No cambian los hábitos, se sigue actuando como si la gente viviese, no sé, en medio del campo, no sé, qué sé yo, y no hay tolerancia, ni respeto, ni nada. Y así no se puede vivir en la ciudad. Sí. Y seguimos teniendo hábitos absolutamente no urbanos en el sentido más amplio del término urbano, no hay urbanidad. Y encima administraciones que no exigen, porque los cambios culturales, los cambios en los hábitos, eso yo siempre suelo decir, nosotros hace 500 años en el centro de París, la gente vaciaba su vacina y desde la ventana a la calle. Pero así, hace menos de 500 años, en París, en el París, qué sé yo, de las Olimpiadas, bueno, la gente tiraba de su vacina a la calle y se acabó. Y bueno, ¿y después? ¿Siguen haciéndolo? No. Bueno, ¿por qué? Pues se han modificado hábitos culturales, hábitos de comportamiento, desde la administración, desde el Estado. Es el rol del Estado, sea municipal, sea a nivel nacional. Ese rol es justamente el de, entre otros, el de ir garantizando mayores niveles de convivencia civilizada entre la gente. Sí. Porque si vos dejás eso solamente al arbitrio de la gente, pues no, tenés lo que tenemos acá. Es decir, la gente sigue funcionando de manera absolutamente cavernaria si es que no hay una iniciativa que establezca, digamos, cambios positivos en el comportamiento. Claro, y esta ausencia cómplice del Estado y la ciudadanía de la que estábamos hablando se sigue viendo hasta hoy en casos como, por ejemplo, la fumigación de plantaciones que afectaron y siguen afectando a las poblaciones cercanas, incluso a escuelas, enfermando a los pobladores, la explosión de Ochi que pasó hace unos meses, que resultó en un fallecido y 30 heridos, la construcción de surtidores cerca de cuerpos de agua. Ahí tenés. Bueno, ahí tenés lo que ocurre con los municipios. Pues todo eso ocurre en el ámbito municipal. O sea, todas esas transformaciones territoriales, todos estos procesos digamos, que mencionaste, de degradación de los recursos hídricos, de contaminación del aire, todo eso ocurre no ocurre en abstracto, ocurre dentro de los límites de determinados municipios. Todo, o sea, salimos de un municipio y entramos automáticamente en otro. O sea... Claro, alguien tiene la responsabilidad ahí. Claro. En todos los casos. En todos los casos. Hay responsabilidades que son donde incluso responsabilidades que se superponen con distinto grado de amplitud. Es decir, es una cuestión del ministerio del... Claro, sí, el MADES, por decir así, del medio ambiente, es un ministerio que tiene a su cargo, la administración de los aspectos ambientales de las actividades que se dan en todo el país, pero a nivel municipal, los municipios están obligados a aplicar esas medidas, están obligados a establecer controles, están obligados a vigilar el cumplimiento de las normas ambientales. No es que el Ministerio del Medio Ambiente nomás tiene que hacerlo. Son responsabilidades compartidas. Claro, con distintos niveles de competencias políticas administrativas, digamos. ¿Sí? Entonces, y así con todo lo que... Entonces tenemos un país que eso, ahí tenés lo de las estaciones de servicio. En ninguna ciudad decente del mundo
te ponen estaciones de servicio en avenidas principales, en avenidas que tienen valor patrimonial, en lugares que tienen valor ambiental. No, acá te derriban árboles para poner una estación de servicio en la calle Mariscal López. O sea, los niveles de salvajismo, o sea, son inauditos. Y lo peor son los niveles de tolerancia a ese salvajismo. Eso es más triste todavía. Entonces, bueno, tenemos que cambiar cosas. O sea, nosotros no podemos seguir viviendo así. O sea, no podemos seguir conviviendo de esta manera. O sea, bajo la ley de la selva, bajo la ley de que el que tiene más dinero puede hacer lo que quiere, puede construir sobre cualquier lugar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso es una cuestión que abarca todos los estratos, porque acá no hay inocentes. No hay inocentes, no hay nadie que pueda decir, no, yo no tengo nada que ver en esto. Hay sí distintos niveles de responsabilidad. Nada, hasta ahí. Niveles de responsabilidad hay diferentes. El que tiene, digamos, que está puesto para administrar, tiene una responsabilidad mayor que quien es un contribuyente pasivo, digamos, en una ciudad. Pero eso no significa que el contribuyente pasivo o el contribuyente individual no tenga responsabilidades también. Sí. Y acá nadie quiere asumir responsabilidades. Entonces, eso o sea, no nos lleva a un país mejor. Todo lo contrario. Y nosotros creo que nos encontramos en una encrucijada. Todos como habitantes de este país nos encontramos ante una encrucijada. Es decir, queremos seguir así, como estamos yendo, y queremos seguir cerrando los ojos y tapando el sol con un dedo y diciendo que así nomás es y que sigan nomás ocurriendo las cosas, o decidimos realmente tener nuestro propio destino, tener digamos, un proyecto de país y un proyecto social de país. Justamente sobre este punto, muchos de nosotros que hoy tenemos entre 20 y 25 años vivimos estos eventos de los que estamos hablando, la explosión de la fábrica, la construcción de las estaciones de servicio. Nosotros no vivimos o no recordamos la tragedia del Licuado Bolaños porque éramos bebés o niños pequeños, pero es un hecho histórico. Entonces, ¿por qué es tan importante que nosotros como jóvenes, en tu opinión, nos involucremos en el ejercicio de hacer memoria, de conocer, de investigar la historia de nuestra ciudad y país, incluso si es que nos fuimos afectados directamente por eventos como este? Me parece genial lo que estás planteando. ¿Por qué? Porque podemos trasladar eso a un plano más general. Y a ver, nosotros, a su vez, somos parte de otros ciclos históricos más amplios, ¿verdad? Entonces, nosotros todos formamos parte de un continuo histórico, de un proceso histórico que tiene distintos niveles de amplitud que vos podés observar. Acá esta diferencia generacional que vos mencionás es nada más que un pedacito de un ciclo más amplio, de un ciclo mayor. Las sociedades que de alguna manera evolucionan en el buen sentido del término, no digo ni siquiera se modernizan, ni siquiera progresan, sino simplemente evolucionan en el sentido más profundo del término como sociedad, son aquellas que no olvidan el pasado, son aquellas que son capaces de establecer las continuidades de aprendizaje. Y fíjense ustedes que en sociedades orientales sobre todo, esa diferencia de generaciones se considera como algo positivo. En nuestra civilización supuestamente occidental, progresista, qué sé yo, la gente mayor se la tira, digamos, básicamente, al basurero, ¿verdad? Eso en la práctica es eso lo que ocurre. En sociedades orientales, al contrario, incluso en las empresas, en las organizaciones, se busca que se integren generaciones distintas. ¿Por qué? Porque hay experiencias que se transmiten, conocimiento que se transmite,
y que eso tiene valor. O sea, eso tiene un valor, incluso tiene un valor económico en el sentido de su posibilidad de transferirla a otras generaciones. Ese tipo de cosas, cuando mencionas vos de la necesidad de la memoria, porque en tu pregunta está implícito eso, creo yo. Sí, el ejercicio de la memoria. El ejercicio de la memoria es un principio básico si uno quiere seguir avanzando. Aunque parezca mentira, si vos no mirás hacia atrás, no sabés qué recorriste ni dónde estás parado y obviamente hacia dónde vas a ir. O sea, es inevitable. O sea, uno no puede vivir negando lo que le pasó, y acá tenemos una tendencia brutal en este país, sobre todo acá nosotros en Paraguay, a recordar mitos, mantener presentes y mantener vivos los mitos estúpidos muchas veces, pero a olvidar los procesos históricos que realmente nos interpelan, ¿verdad? Entonces nosotros estamos con el 1 de marzo, que el mariscal, que no sé qué, la epopeya, que no sé qué cosa, y todas esas tonterías patrioteras, pero después preferimos olvidar la dictadura. Totalmente. ¿Entendés? Totalmente. Preferimos olvidar, o sea, olvidamos todo aquello que nos exija un poco de conciencia, olvidamos todo aquello que nos confronte como sociedad, como sociedad no entre nosotros, sino que nos confronte con nuestro destino y con nuestro proyecto consensuado de sociedad. Entonces, eso sí olvidamos. O sea, olvidamos, pasamos por alto y seguimos en lo mismo, repitiendo los mismos errores, reeditando los mismos vicios, digamos, las mismas prácticas. Y no hay cosa más triste que ver justamente en estos partidos tradicionales, ver gente joven seccionalera, haciendo la misma, siguiendo la misma práctica, es realmente patético. Eso sí es triste. Y hay como digamos, una clara intencionalidad más organizada y más sistemática actualmente en atar todos los cabos, no dejar más espacio libre, digamos, hacer que el partido sea el único ámbito de existencia social ciudadana, el partido único, es decir, esa ilusión, que además es una ilusión absurda, condenada de antemano al fracaso, y eso la historia lo ha demostrado una y mil veces, ¿verdad? Pero esa ficción, esa ambición de tener un partido único que sea el único, el ámbito excluyente de la vida pública y social de un país. Entonces vos te das cuenta que estamos caminando terreno peligroso. Sí. Es un terreno peligroso, y que si no tomamos conciencia de eso, si no somos capaces de construir nuestras propias visiones, nuestros consensos sociales, digamos, desde bases más tolerantes y más compartidas y más respetuosas y más plurales, no vamos a avanzar ni como sociedad ni como país. Ese es el problema. O sea, sociedades que son incapaces de coexistir civilizadamente, de tolerar las diferencias, de construir consensos, son las sociedades que solamente las sociedades que son capaces de eso son las que pueden avanzar. Sin eso no podés decir. Sociedades intolerantes, excluyentes, verticalistas, disciplinadas, disciplinada en el peor sentido del término, digo, Sí, sí. En el sentido del sometimiento, hablo de disciplinado. Entonces, lo que pasa es que esas sociedades son sociedades que van al fracaso. Van al fracaso. Ese es el problema. No es un problema meramente de posicionamiento ideológico o de posicionamiento de postureo, como dicen los españoles, ¿verdad? No se trata de eso. Sí. Se trata hasta de sobrevivencia como sociedad. Sí, y nuestra sobrevivencia y evolución como sociedad está en la memoria, en recordar lo que ocurrió, en tratar de sacar algún aprendizaje moral, ético al respecto. Sí, señor, sí.
Sí, sí, sí. Excelente. Entonces vinimos con la idea de hablar del Estado ausente y ya vamos cerrando pensando en la complicidad del Estado y la ciudadanía ausentes, Sí, ¿verdad? digamos que el Estado ausente tiene la otra cara, Ajá. que es la de la ciudadanía ausente. Eso no Excelente. tenemos que olvidar. Buenísimo. Excelente. Muchísimas gracias. Por favor, Estamos. un placer.